¿Qué está pasando con el caso de Isaac and Dick? Hay muchísimas informaciones, quizás algunas más relevantes que otras, en las cuales tenemos que inmiscuirnos en este nuevo directo que estamos realizando. Ayer estuvimos en un podcast aquí en YouTube comentando las últimas novedades y ese auto de prisión con Informe Enigma, pero hoy tenemos que seguir hablando de ese supuesto plan para acabar con la vida del que era dueño de Mango, de Isaac and Dick. ¿Cuáles eran los métodos que utilizaba la mujer que se inmiscuía en terrenos pantanosos, en las gestiones patrimoniales de personas muy importantes de la alta sociedad catalana, pero también en otras familias como la Casa Real? Y es que hay que decir que la terapeuta invisible, esa misteriosa figura en torno al caso de Dick, parece que genera muchísima incertidumbre, tanto en los investigadores como en muchos de nosotros que estamos siguiendo todo este caso día tras día desde que se firmase ese auto de detención en contra del hijo del dueño de Mango. Lo que ha sucedido es que han salido ya testimonios, desde que se ha visto la cara de esta persona como testigo justo del caso de Mango y ha aparecido como investigada en los hechos. Esta psicoterapeuta sabemos que logró colarse con discreción en casas reales y en la vida de alguna de las personas y apellidos más ilustres de toda la clase alta. Es una persona calmada, dicen los testigos, capaz de crear un espacio de confianza total hasta casi convertirse en una secta. Ya hay hasta 2 testigos que han hablado para algunos medios de comunicación que aseguran que lo que hacía esta persona era una secta. Pero, ¿de qué manera? O sea, decían que no podías protestar. O sea, en torno a los dichos, en torno a las cosas que sucedían entre ellos, como por ejemplo, le tienes que dar 40 millones a tu hijo. No protestes, si no, te vamos a echar de esta terapia, ¿no? De este grupo, entre comillas. Y básicamente lo que decían estos testigos es que no podías protestar porque luego salías de allí llorando, sintiéndote culpable, aún siendo una persona muy relevante y con muchísimos millones. Y aquí es donde viene también la infanta, que lucía en su consulta, estaba vestida de blanco impoluto. Lo que decían es que esta persona de primeras no cobraba mucho por estas consultas, que acababas yendo más a menudo y toda la familia después. Ahora lo que sabíamos es que estaba involucrada toda la familia aquí. Esto es algo que a mí me llama muchísimo la atención. O sea, las hijas también acudían a esta terapia. ¿Qué es lo que tienen que decir de Julia las hijas? Y Estefanía Nud, ¿cómo se puso en contacto con ellas? Bueno, decían que primero pasabas de ir un día a ir al menos 3 a la semana y luego prácticamente toda la semana a esa terapia que atrapaba de tal forma a muchas personas. Aquí habla una mujer de unos 58 años que acabó teniendo incluso dificultades para tomar decisiones por sí misma, que ante un problema la llamaba a ella todo el tiempo, le decía ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, esta persona literalmente anulaba la voluntad de algunas personas que iban a su consulta. Parece ser que esto también le sucedió a Jonathan y a Isaac and Dick, pero ¿le sucedió a más personas? O sea, realmente detrás de la muerte de Isaac and Dick puede haber un grupo, una tentativa de homicidio por parte de estas supuestas coach de las cuales estamos hablando. Bueno, esta paciente que dice que hacía muchísimos años ya, en el 2008, menciona que estuvo en terapia con Luderwall, esta terapeuta, pero en el caso de los and Dick fue mucho más allá, que llevó la terapia a un terreno resbaladizo que para los profesionales del sector escapa a toda ética. De hecho, un psiquiatra dijo que él no se iba a meter en estos asuntos. Incluso lo señalan como sospechoso, para muchos de nosotros también. Había hecho algo así con otras familias adineradas de Barcelona y esta coach, que tenía doble nacionalidad ecuatoriana y alemana, y que su nombre es María Julia Arce Luna. El de casada luego es Julia Luderwall, como estábamos mencionando todos estos días, y que me dio con los and Dick por asuntos patrimoniales, tema dinero, el tema de la herencia en vida, de la cual llevamos hablando muchísimo tiempo, pero que no sabíamos que había sido ella
la intermediaria en torno a ese proceso de los 40 millones que le permitirían a Jonathan iniciar esos proyectos empresariales, entre ellos una sastrería, de la cual hablaremos ahora, que era el plan que tenía supuestamente para abandonar Mango y tener esas responsabilidades ejecutivas que ya no quería. Bueno, lo que habla esta persona que la trató en 2008, dice que cuando requirió algunos detalles de su vida íntima con su marido, pese que el tratamiento era por problemas de adolescencia de su hijo mayor, que entonces tenía 18 años, quería que dejase los estudios y demás. La realidad es que esta terapeuta supuestamente le empezó a preguntar por posiciones sexuales. Decía que como ella no había logrado que fuese así al menos podía hacerse una idea de qué tipo de hombre era, en torno a las posiciones que hacían en la intimidad. Realmente el fundador de Mango accedió a seguir explorando la vía de la herencia en vida propuesta por Julia, unas maniobras que llegaron a hacer pensar a la fiscal del caso en la posibilidad de que hubiese algún tipo de implicación en los hechos y que todo fuese por dinero. Incluso se especuló con que solicitasen su imputación, pero finalmente esto no ocurre, una decisión que tomaron en la vía judicial. Bueno, otra testigo dice que fue a la calle Beethoven de Barcelona, en esta misma paciente, decía que tenía las paredes desnudas, sin ningún tipo de rótulo que anunciase que se trataba de un centro clínico. Dijo que la primera vez que fue con sus 2 hijas no sabía que les cobraría por las 3, no llevaba suficiente dinero y le dijo que se lo daba cuando volviese. Asegura que se sintió estafada, que salió de la consulta como había entrado, sin ningún tipo de solución a esos problemas y dependiente, y cuando no podía ir, esta mujer le insistía y acababa anulando cosas por ella, que si en un principio le provocó consuelo, que con los años la había acabado viendo como una chamana con prácticas sectarias, que fue su hija la que le hizo ver que eso era un engaño. Le decían: ¿qué solución te ha dado? Ninguna, solo me ha sacado el dinero. Bueno, lo cierto es que Julia no forma parte de ningún colegio profesional de psicología, tampoco aparece en el Registro Nacional de Psicoterapeutas en España, como se han comprobado en los últimos días, y lo que ha pasado por mantener ese riguroso secreto profesional, en fijar límites terapéuticos, etc. Ahora vemos como las entidades señalan que hay miles de psicoterapeutas acreditados por este tipo de entidades. Y lo que vemos es que hay un montón de testigos hablando de prácticas sectarias, de que tú entras allí y es lo que parece, un grupúsculo importante, y parece ser que estas personas solo han visto un poco el exterior. Yo no sé si los Andic, que eran los últimos en meterse a la fila, habrían conocido mucho más allá. Habrían conocido ciertos presuntos rituales, ciertas cosas que elevarían, ¿no?, la investigación en torno a un grupo, no sé si de poder, un grupo importante en el cual pues estaban siendo tratados estas personas y no eran capaces de salir. Es por eso que también he visto algunos comentarios después de estos testimonios y demás, hablando de que podrían haber obligado al hijo presuntamente a cometer este hecho, ¿no?, en torno a anular las capacidades psíquicas de esta persona, como muchos testigos están hablando de cómo eran estas terapias, que Jonathan hubiese cambiado tanto justo al momento de aparecer con esta persona y de tener estas terapias, que decían que quería crear una sastrería, que emprender fuera de Mango, pero en realidad nunca lo hizo. Aquí ahora sí que vemos un poco por dónde van los tiros desde que aparece esta persona en la vida de los Andic, presuntamente se llega a pensar que el grupo detrás, supuestamente, de esta terapeuta habría empujado a Jonathan Andic a cometer presuntamente el homicidio de su padre, como aquí se está investigando. Bueno, todo esto de momento está bajo investigación, no sabemos si hay un punto aquí de conocimiento, si se está investigando fielmente por este lado, pero es cierto que hay grandes traspasos en torno a Mango y esta investigación en curso. Sara y Judith Andic, las hijas del fundador de Mango, han declarado ante la jueza.
han comparecido como testigos en la causa por presunto homicidio que investiga su propio hermano, a Jonathan Andic, por la muerte del empresario Isaac Andic tras caer por un precipicio en Montserrat. Judith y Sara siguen defendiendo la inocencia de su hermano. Nueva jornada importante en el caso Andic. Hoy ha sido el turno de las hijas del fundador de Mango. A las 10:30, media hora antes de lo previsto, las dos hermanas de Jonathan Andic han llegado juntas a estos juzgados de Martorell. Sara y Judith Andic han declarado durante 1 hora cada una ante la jueza que investiga el caso. Han reafirmado que su hermano no tenía obsesión con el dinero, un apoyo que la familia ha querido reforzar con este comunicado. Tras 18 meses y sin haber tenido aún el necesario espacio de sosiego para procesar el duelo por la dolorosa muerte de su padre, las hermanas Andic mantienen la absoluta convicción de que la verdad acabará prevaleciendo respecto a la inocencia de su hermano Jonathan y confían en que todo se aclarará finalmente. A su salida y manteniendo su intención de evitar el foco mediático, las hijas del dueño de Mango no han atendido a la prensa, pero sí han querido dejar clara su intención de seguir colaborando con la justicia para esclarecer lo ocurrido. Judith y Sara Andic, al igual que el resto de la familia, han colaborado desde el inicio del proceso en todo lo que se les ha requerido, tal como han vuelto a hacer en esta ocasión. También ha declarado el psiquiatra que en una ocasión trató a padre e hijo. Ha asegurado que ambos tenían la intención de arreglar sus desavenencias y que por eso acudieron a terapia. Este profesional, además, ha afirmado que él no compartía la misma idea de la herencia que sí defendía Julia, la terapeuta que esta semana declaró en estos mismos juzgados. Bueno, la jueza también ha tratado de averiguar si la intención de Isaac de crear una fundación podría haber sido el detonante de su presunto homicidio. Marta Catalá, cuéntanos. Muy buenas tardes. Pues sí, eso ya lo apuntaba y decía que era... Ay, Marta, te oímos fatal. A ver si te puedes ajustar. Ahora, a ver si te puedes ajustar el sonido para que te digamos mejor. Bien. Gracias. Parece que ahora sí, a ver. Bien, pues a mediados de 2024, cuando Jonathan Andic se entera de que su padre va a hacer una fundación, según la jueza, eso puede representar un posible móvil económico. Hoy, Sara, Judith declaran en el juzgado, hablan de esa fundación y dicen que esa fundación era un proyecto familiar, que todos lo apoyaban, todos los hermanos, la familia, y que van a continuar, atención, con el legado de su padre, van a constituir esa fundación con donaciones anuales, y cita la defensa, siempre con transparencia. Eso es significativo porque lo que intentan de acreditar es que no hay obsesión por el dinero, como apunta la jueza. En este sentido, no hay móvil económico porque la fundación era un apoyo condicional, era un proyecto a medio plazo que quería hacer su padre y que no le dio tiempo porque falleció. En ese sentido, las dos han manifestado que continuarán con ese proyecto. También han hablado de la herencia en vida, de esas donaciones que recordemos que Jonathan Andic, según la jueza, apuntaba de que quería dinero en vida y que a través de la... Discúlpanos, Marta Catalá, discúlpanos, es que tenemos dificultades en poder entender todo lo que estás contando, que lo cuentas fenomenal siempre, así que lo intentaremos retomar luego, lo vamos a dejar aquí, ahora veremos. Carlota, ¿querías aportar? A ver, continuando un poco por lo que estaba contando Marta, ¿no? Yo creo que, a ver, la realidad es que hoy las hermanas de Jonathan, que además tienen los mismos abogados defensores que su hermano, van un poco en la misma línea, pero sí que han contado algo que yo desde luego desconocía, ¿no? Que es que al parecer esa herencia en vida, esos 40 millones de euros que estaba gestionándose, ¿no? Y que estaba esa terapeuta de por medio intentando que Jonathan cobrase ese dinero, sería porque su hermano tenía intención de emprender en solitario proyectos fuera de la órbita de Mango, ¿no? Me llama mucho la atención y también me parece que es muy importante lo que ha dicho el psiquiatra, porque el psiquiatra que le han tomado hoy declaración ha reconocido que la terapeuta, esta mujer, en mi opinión, bastante extraña, que... Sí, a ver, y lo primordial aquí es que parecía que en el momento de la muerte de Isaac Andic, en las relaciones interpersonales, pareciese como que iba a haber un ultimátum, ¿no? Iba a haber un punto final en algún momento, ya sea para un lado o para otro, ya sea porque el padre quería echar al hijo, hay mensajes que lo demuestran, así está, que le envía el propio dueño de Mango a esa terapeuta. Y luego las hijas o las hermanas de Jonathan en este caso, que declararon el otro día que no, que simplemente era que él se iba a ir por su propia voluntad. Hay un mensaje que demuestra que no. Entonces, si han mentido, creo que van a tener un problema bastante gordo, porque ahora se verá sus declaraciones y creo que si hay cosas que se puedan acreditar que son mentira de lo que han dicho
estas dos personas pues creo que van a tener problemas. Que en España no se la puede llamar psicoterapeuta porque desde luego no está colegiada en este país para ejercer la psicología. Evidentemente yo tengo gente cercana a psicóloga que me han dicho que jamás mediarían entre un padre y un hijo para ver si le da o no le da 40 millones de euros y en este caso el psiquiatra reconoce que a él se le consultó que opinaba él acerca de que se le entregasen estos millones de euros a Jonathan, lo cual a mí me parece que desmonta el tema de que no había ningún tipo de interés económico en la relación padre-hijo. Yo creo que aquí la clave es lo que dijo la viuda de Isaac Andic el otro día. ¿Qué dijo? Que iban a cambiar el testamento de su... ¿Cómo? O sea, que no había ningún tipo de obsesión con el dinero del hijo en torno a pedirle al padre. O sea, en este caso sería todo lo contrario, ¿no? Si en ese punto estamos pensando que iban a terapia y que la solución para esa terapeuta a la cual ellos acudían era que lo mejor era darle los 40 millones y ya está, y todo se acababa ahí, pues evidentemente los investigadores dirán, pues sí tenía una supuesta obsesión con el dinero, ¿no? Y de ahí vamos contando, porque luego el otro psiquiatra, este señor que declara el viernes, si no me equivoco, lo que dijo es eso, que él no iba a participar en algo así, en ese tipo de terapia de esa forma, que no la entendía y que no era su cometido. Sus hijos, para sus hijos. Y aquí todo el mundo está diciendo que no se iba a cambiar el testamento. Incluso las hermanas han dicho hoy que tenían una reunión anual para decidir posibles variaciones del testamento, y lo que dijo la viuda de Andic el otro día es que iba a cambiar el testamento, iba a reducir la herencia de sus hijos. Bueno, y también dijo la viuda algo importantísimo, que Jonathan Andic iba a estar fuera de la empresa a partir del 1 de enero de 2025, 16 días antes del fallecimiento de Isaac Andic. Aitor, brevemente. Sí, solamente apuntar que hoy es verdad que las hermanas le han echado un capotazo a Jonathan Andic, pero que no olvidemos que también hay una imagen de marca detrás, también hay un daño reputacional, y si este caso acaba prosperando y acaba llegando a juicio y Jonathan fuera condenado, Mango también saldría perjudicado. Yo veo normal y lógico también que la familia cierre filas, ya no solo por creer en la inocencia de su hermano, sino también por evitar ese daño reputacional que se le está ya infligiendo a la marca de Mango, pero que podría ser muchísimo más grave si finalmente Jonathan fuera juzgado. A mí lo que me da la sensación es de que hay una presión ejercida, viendo un poco todos los detalles del caso y todo lo que se ha filtrado en los últimos días, que si la terapeuta y las cuestiones que abordan distintos testigos que acudían a ese tipo de terapias, ¿no? Ese tipo de consultas que tenía esta señora. A mí me da esa sensación de que la presión ejercida por esta persona creo que sí podría ser muy relevante como para creer o para pensar que todo estaba relacionado con un supuesto grupúsculo oscuro, importante. Y es que hay que entender que esto no es un grupo, vamos a decir, minoritario o con poco poder adquisitivo, o que se formaba en torno a personas de clase media, ¿no? No, estamos hablando de fortunas multimillonarias. Gente importantísima que acudía a las consultas de esta persona y que solo podías acudir a ella si te lo contaba alguien. O sea, si una persona rica, millonaria, pues era tu amiga, y en este caso te decía acude a esta terapia, ¿no? Solo funcionaba en el boca a boca, no había otra, no habría forma de poder contactarla. Nosotros no podríamos contactar con esta señora prácticamente de ninguna de las maneras. Entonces creo que ahí ya te da muchos detalles de por dónde podrían ir los tiros de este caso en torno a lo que se está pensando últimamente, y los detalles que han salido de testimoniales y de personas que han acudido a la terapia de esta señora, porque cuando se le ha visto la cara es cuando realmente se ha visto quién podría ser, y es cuando se ha empezado a hablar de partes sectarias dentro de su terapia, de cosas que no parecían normales. Y obviamente se menciona esa palabra que os digo, ese grupo oscuro de poder
que sinceramente cada vez parece más previsible que pudiese haberlo. ¿Realmente obligaron presuntamente a Jonathan Andick a cometer ese hecho? ¿Qué pasó con este caso? ¿Hay algo más oscuro que un simple resbalón en una montaña? Porque eso es lo fácil, ¿no? Lo fácil sería rematar el caso con un accidente en una montaña de un señor pues que tenía 71 años y que prácticamente había hecho ya toda su vida. Pero le quedaba mucha vida por delante a Isaac Andick. Y si realmente hay algo oscuro detrás, creo que deberían investigarlo. En el juzgado de Martorell por el caso Andick, en el que han declarado 3 testigos. Las últimas en declarar han sido las hermanas de Jonathan Andick, Judith y Sara, que han cerrado filas con su hermano, han defendido la inocencia de su hermano y al mismo tiempo han dejado claro que estaban al corriente e incluso que estaban involucradas en la futura creación de una fundación, que era lo que quería hacer su padre Isaac Andick. Han explicado que estaban tan al corriente de cuáles eran los planes de su padre que incluso los reunía una vez al año para actualizar su testamento, en el cual además se iban compensando las donaciones de dinero que les había hecho durante ese año y se lo quitaba del testamento. En un comunicado, las hermanas, que han emitido una vez han salido de declarar en el juzgado, han defendido la inocencia de su hermano, han dicho que mantienen la absoluta convicción de que la verdad acabará prevaleciendo respecto a la inocencia de su hermano Jonathan Andick. Bueno, lo que han dicho también en las últimas horas en los medios de comunicación es que los 3 hermanos han pagado unos 60 millones a la Generalitat por la herencia de su padre, más de 60 kilos, ese traspaso de la gran fortuna en torno a Mango, y obviamente la administración ahora ha sido beneficiada indirectamente después de la muerte de Isaac Andick en torno a esta fortuna, y la Agencia Tributaria de Cataluña pues ha ingresado una cifra multimillonaria. Son 60 millones este ingreso al cual apuntan fuentes jurídicas cercanas a la familia, y supone un importante refuerzo para la Generalitat en torno a este tipo de impuestos. Aquí vemos un poco cómo los Andick se trataría de la segunda fortuna de Cataluña después de los Daurela de Coca-Cola. Se calcula que la fortuna heredada por los 3 hermanos Andick suma unos 8.000 millones, de los que cerca de 4.000 corresponderían al 95% del gigante de la moda, o sea, de Mango. Es decir, 60 kilos, que podrían parecer mucho, pero que, o sea, lo son para la Generalitat, pero sería el 12% de lo ingresado por ese tributo justo ese año, que correspondería solo a 3 contribuyentes, pero que en realidad suponen una pequeña parte de lo que habría cambiado de manos con la muerte de Isaac Andick, menos de un 0,8%. Hay varias razones, las cuales se comentaba en torno a este tipo de impuestos que están a debate también, y que hay algún pulso político en torno a esto. Pero bueno, justo hoy ha salido la noticia en un montón de medios de comunicación que la Generalitat habría recibido esos 60 millones por la herencia del dueño de Mango. Acabará prevaleciendo respecto a la inocencia de su hermano Jonathan Andick. El primero en declarar aquí en los juzgados de Martorell ha sido un psiquiatra que atendió puntualmente solo en una ocasión, en abril de 2023, a los Andick, tanto a padre como al hijo, Jonathan Andick. Ha explicado aquí en sede judicial que fueron derivados de la terapeuta María Julia, que las posiciones estaban muy enconadas y que se pidió una segunda opinión, una intervención de este especialista y de este profesional para que intercediera entre padre e hijo. En estas declaraciones lo que ha contado este psiquiatra es que, a diferencia de lo que decía María Julia, expresó su opinión contraria a que el padre, Isaac Andick, le diera 40 millones a Jonathan Andick Bueno, aquí va el psiquiatra que declara para desarrollar sus propios proyectos. Recordemos que la terapeuta María Julia amenazó con abandonar la terapia que estaba prestando a Jonathan Andick si su padre no le avanzaba 40 millones para sus proyectos personales. Bueno, en este caso sería que la terapeuta amenaza al dueño de Mango, ¿no? No al revés. Creo, por lo que se había contado, creo que es así la historia. Sinceramente, todo muy extraño, cómo han cerrado filas en torno a la familia, sacando comunicados prácticamente todo el tiempo, defendiendo la inocencia de Jonathan Andick. Veremos si hay prueba indiciaria como para poder condenarlo.
Y obviamente también lo relevante que estamos mencionando hoy, esos detalles que han hecho que explote un poco todo, lo de modificar su testamento, todas las tensiones familiares que confirman, o sea, la viuda del empresario, Estefanía Nut, confirma ese tipo de tensiones familiares. Entonces las hijas dicen que no. Las hijas dicen absolutamente todo lo que comenta el hijo, o sea, su hermano, Jonathan Andick. Esto veremos porque los primeros autos se hablaba de la participación de más personas en el suceso relacionado con el fundador de Mango, que todos los ojos conducían a ver si realmente algunos montañistas podrían tener algo que ver, etcétera, pero que luego tenemos ya las miradas puestas en esa terapeuta, de la cual iba como en calidad de testigo y tenía la obligación de decir la verdad. Esto es una cosa muy importante en este tipo de diligencias. Esta era una prueba que tuvo en ese interrogatorio de más de 3 horas, de que defendió su metodología, su análisis freudiano de las relaciones entre la familia Andick y el cómo se introdujo, porque aquí también hay que decir que la hermana tiene un papel bastante relevante. O sea, las hermanas de Jonathan Andick también acudían a este tipo de terapias. ¿Cómo eran? ¿Por qué no se ha filtrado nada de esto? ¿Realmente ellas tenían también algún tipo de problema con el padre o algo así? ¿Por qué acudían a terapia con esta persona? No sé, son unos detalles que creo que nos faltan por saber y que muchos de nosotros nos vamos preguntando día tras día con todas las informaciones que salen del caso Mango. Vamos con más cartas reveladas del caso Andick. La muerte del dueño de Mango ha puesto en entredicho la investigación de los Mossos de Escuadra por parte de la defensa de Jonathan Andick, del hijo de Isaac, que obviamente sabemos que está involucrado. Según la jueza, según los Mossos de Escuadra, él sería el presunto homicida. Dicen que hay indicios suficientes como para llegar a pensar esto, y la defensa asegura que todo son meras conjeturas, que absolutamente este hombre es inocente. Lo vimos hace unas horas atrás, estaba en un yate tranquilamente y ahora hay nuevas noticias. La jueza ha pedido varias diligencias, ha pedido que se investigue si hay terceras personas involucradas en la muerte del dueño de Mango. Terceras personas podrían ser gente que podría llegar a ser beneficiaria de la herencia del dueño de Mango. Esas podrían ser las terceras personas. Se habla de familiares cercanos. ¿Es lo que se investiga o hay otra cosa en relación a este tema? Porque básicamente una de las personas que se está investigando, según salen los periódicos, sería supuestamente la terapeuta familiar, porque era una persona que tenía una relación muy importante en torno a los problemas entre padre e hijo. Entre el fundador de Mango y su hijo, esta terapeuta parece que tenía estas relaciones en las cuales se hablaba bastante en torno al tema de la herencia, de las pretensiones de Jonathan Andick en torno a ese dinero, ¿no? Era algo que a él le preocupaba muchísimo y que a su padre pues habría remado, en este caso, pues por decirle que iba a tener una parte de la herencia, supuestamente, pero que no quería que fuese en vida. Mientras que Jonathan Andick, presuntamente, según dice el auto de la jueza, quería recibir parte de la herencia en vida de su padre. Esto es algo que a mucha gente le ha llamado la atención y ahora se investiga directamente. La jueza le ha pedido a los Mossos que certifique si hay una tercera persona o cuarta que directa o indirectamente participara en estos hechos. Incluso esta terapeuta que atendió a la familia Andick y que supuestamente habría remado a favor de las pretensiones de Jonathan. Lo que estamos viendo aquí es que la jueza podría llegar a creer o llegar a pensar si realmente no estuvieron compinchados esta terapeuta y Jonathan Andick para presuntamente rematar a su padre y luego ella quedarse con alguna parte de esta herencia en vida que le iba a dar, ¿no? Mientras que, bueno, en este caso las conclusiones a las cuales habría llegado esta mujer podrían ser claves para resolver este punto, si es que fuese el caso, si es que esta teoría
pudiera haber sido cierta en torno a la muerte de Isaac Andic, que no lo sabemos. Pero bueno, es cierto también que en el auto firmado hace unos días atrás y que habíamos visto algunos presunta prueba indiciaria en el cual se acordaba un tráfico de llamadas, de mensajes de Jonathan durante su viaje a Quito, a Ecuador, en marzo de 2025, donde supuestamente le fue robado ese móvil. La jueza vimos que hizo un resumen de los indicios que había en la causa e insistía en que era muy necesario seguir practicando investigaciones para poder determinar con exactitud la posible participación o no del señor Jonathan Andic y si a lo mejor puedan existir terceras personas que participaran en los hechos activamente o que fuesen encubridores o que le brindasen asistencia, etcétera, ¿no? La jueza insiste en esta idea, la traslada ya en ese auto de prisión provisional bajo fianza que dictó el 19 de mayo, del cual ya llevamos hablando desde ese día, y después de que el primogénito del fundador de Mango fuera detenido. Decían que existían indicios y ahora que estaba en una nueva resolución sobre la presunta participación activa, premeditada y preparada de Jonathan Andic de la muerte de su padre, que inicialmente se investigaba como un mero accidente en el cual el auto contiene, sin embargo, una novedad muy importante. Se habla así de presunta participación de terceras personas. Esto es tremendo porque no tan solo hablamos de la presunta participación de Jonathan Andic, del hijo del dueño de Mango, sino que esto es algo que no se había revelado hasta este momento. Un cómplice o una cómplice. La jueza ve ahora necesario conocer todos los actos que habría realizado Jonathan Andic, todas las llamadas, quizá al momento de los hechos, si hay una premeditación de la acción criminal con alguna persona. Y bueno, de momento no tenemos condición de investigada o imputada en torno a esta persona, a esta psicóloga, pero dice que, o sea, el auto de la jueza asegura que va a citar expresamente la necesidad de indagar si esta psicóloga ha tenido algún tipo de implicación, de presunta implicación, en los hechos. Esta es una de las peticiones de las diligencias de la jueza y la fiscal del caso incluso ha pedido que se examine la posible influencia en los hechos de estas personas, concretamente de esta psicóloga. Bueno, de hecho, lo que se asegura es que hay unos indicios contra Jonathan en torno a la mala relación constatada a través de unos supuestos mensajes de WhatsApp con su padre, principalmente por motivos económicos, todo el tiempo. Y de esta circunstancia se dan cuenta de que en sus declaraciones como testigo, la terapeuta de la familia, esta mujer, en las sesiones de terapia en las cuales participan padre e hijo, y también otros miembros de la familia Andic, Jonathan plantea supuestamente la necesidad de recibir esa herencia, ¿no? Y todo con la intención de constituir una fundación benéfica. Según el auto, la terapeuta incita al padre a tomar esta decisión, a la cual se ve obligado para continuar teniendo una buena relación con el hijo. Algo que, por lo que vemos aquí, no es que lo estoy diciendo yo, es que se saca en conclusión de este nuevo auto judicial en el que se que podía haber terceras personas, que esto sería un plan entre varias partes, ¿no? Y la terapeuta presuntamente se está investigando si podría estar de acuerdo en este plan mortal en contra del dueño de Mango. Bueno, veremos qué es lo que se constata de todo esto. Ahora mismo hay una batalla también por la opinión pública. Hace unos días atrás estábamos viendo todo el rato parte de la defensa publicando que si vídeos aquí, vídeos allá, mensajes en otro medio de comunicación, y bueno, se empezaba ya la batalla por la opinión pública en torno a pensar que Jonathan Andic es inocente o es culpable para la opinión, ¿no? Para la gente. Y bueno, cada uno juega sus cartas. Es cierto, las declaraciones de el detective Marco para muchos estaban desacertadas, eran acusaciones gravísimas que tendría que demostrar con pruebas todo lo que pasó, y vemos como la jueza pues nuevamente ha ido, ¿no? Ha dado un pasito más allá y ha publicado una serie de cuestiones que son inesperadas para muchos en torno a la participación de algún o alguna cómplice. Vamos a verlo en televisión también y ahora seguimos dando más detalles. 7. También hoy tenemos novedades en el caso Andic. La jueza instructora abre nuevas diligencias para intentar aclarar
qué pasó realmente con el teléfono que tenía Jonathan en el momento en el que murió su padre. Recordemos, según el acusado, se lo robaron en Quito, en Ecuador, un viaje relámpago que hizo de 48 horas por motivos de negocios. Según los investigadores, el móvil no llegó a emitir señal en el país andino y sospechosamente desapareció cuando se reabrió el caso. Ahora la jueza ordena que se le entregue ese tráfico de llamadas y mensajes para saber qué pasó durante ese misterioso viaje. La petición de la jueza intenta despejar una duda, si el smartphone de Jonathan no dio señal en Ecuador, como sospecha la policía, pero el investigador de la defensa lo deja claro. Cualquier persona con 2 dedos de frente y un investigador policial más sabe que en la tarificación española del móvil de Jonathan Andic saldrá, en la española, no hace falta llamar a Quito, saldrá si se ha conectado con Quito. Y detalla algunas llamadas del 25 de marzo, uno de los días en los que supuestamente Jonathan se encontraba en el país andino. Investigó en todas las compañías telefónicas. Bueno, pues dice que entre el 23 y el 25 yo le he traído a usted esto, es decir, si el teléfono de Jonathan Andic estaba o no estaba en Quito. En el auto, la jueza sostiene que el teléfono se pierde de forma inusual. La desaparición en extrañas circunstancias del anterior móvil, que según manifestó a su secretaria, el terminal antiguo le fue robado en Quito. Pero en el recurso de la defensa... Ahora, obviamente, la defensa puede decir lo que considere, pero creo que para la opinión pública, la desaparición de este móvil a una persona así, y en unas circunstancias por una investigación abierta, como lo es la muerte de su padre, pues llama mucho la atención. ¿Qué queréis que os diga? Aseguran lo contrario. Desconocemos por qué se afirma en el auto recurrido que esa desaparición se produjo en extrañas circunstancias. No es una circunstancia extraña el sufrir el hurto del móvil en la plaza de Quito. Basta acudir a fuentes abiertas sobre las estadísticas de hurtos y robos en la vía pública. Para la jueza... Es tremendo, esto que dicen aquí de... Bueno, es que en la vía pública en Quito hay muchos robos y demás... Pues fíjate qué casualidad que era el móvil que se tendría que investigar a día de hoy para intentar resolver la muerte de su propio padre. Fíjate tú por dónde, qué casualidad que ese día solo estaban ellos dos y él es el único testigo de esa caída de más de 100 metros, ¿no? Esa caída libre. Y bueno, este sospechoso viaje de Jonathan Andic a Ecuador, en donde justamente a él le roban ese móvil, ¿no? Donde tenía muchísima información y donde no ha podido recuperar absolutamente muchos de los mensajes que a día de hoy podrían llegar a ser claves para la investigación. Fíjate tú, qué casualidad todo esto. Resulta relevante que la fecha de la desaparición del antiguo terminal coincida con la información dada por los medios de comunicación sobre la reapertura del caso. Días después de la desaparición del móvil, la compañía textil hizo entrega a Jonathan de un nuevo modelo de teléfono. El hijo de Isaac alegó que no pudo recuperar la copia de seguridad del antiguo dispositivo. Claro, y es muy importante el móvil en este caso porque en él estaban esos mensajes que habría intercambiado padre e hijo y que no es que se hayan borrado, dice la defensa, sino que no se ha podido recuperar las conversaciones del WhatsApp. Vamos a sumar a nuestros especialistas, la voz de Neus Sala, periodista, creadora del podcast Correspondencia Criminal en Radio Nacional, la RN Audio. ¿Qué tal? Muy buenas, Neus. Buenos días, Adela. Claro, el señor Marco en esta entrevista dijo, tenemos pruebas de que ese móvil sí se encendió en Ecuador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esta apertura de nuevas diligencias. ¿Está comprobando la jueza si esto es así? Porque los informes que ella tenía era que no. A ver, a mí me ha sorprendido mucho porque yo estaba convencida de que esta información ya estaba a disposición de la jueza si ha hecho el auto que ha hecho. Es decir, yo pensaba que toda la información sobre tarificación del móvil, movimiento de llamadas y geolocalización ya estaba más que cursada. Ahora parece ser que no, esta petición es una petición que hacen los Mossos, que ya lleva meses encima de la mesa de la jueza y que cursa este 27 de mayo en la que pide esta tarificación, estas llamadas desde Ecuador, que como enseñó la defensa el otro día y como manifestó Marco, pueden probar efectivamente que el señor Marco estuvo con el iPhone 14 en Ecuador porque hay llamadas y registro de llamadas, y esto es comprobable absolutamente. También que fue a Ecuador porque hay entrada y salida de pasaporte. Y también justifican por qué fue a Ecuador, porque la jueza determina que es en extrañas circunstancias, pero esto es subjetivo, porque tal y como dice la defensa, y esto es así, los altos directivos hacen viaje relámpago
solo para reuniones importantes muy puntuales a cualquier país del mundo en cualquier momento. Entonces, si no tienen la información del móvil, es complicado sostener algunos de los puntos que sostiene la jueza en el auto. Claro, asiente Moya y dice, efectivamente, hombre, sí, adelante. Pero a ver, si es que aquí hay dos cosas fundamentales. Lo primero es, el móvil se lo roban en Ecuador un año después de que sucedan los hechos. Ha tenido un año para deshacerse de ese móvil. Entonces es sospechoso que se lo roben en Ecuador. También es sospechoso que no denuncie una persona que tiene el dinero por castigo, que le han robado un móvil que además se lo da la empresa. Y que además la empresa ya le había dicho se le iba a dar meses antes. Por lo tanto, ¿qué hay de sospechoso en eso? Será todo lo contrario, que ha tardado un año en deshacerse de ello. Estoy haciendo abogado del diablo, pero yo en realidad no estoy defendiendo a nadie, sino hay que analizar un poco lo que está sobre el papel. Lo que está sobre el papel es esto y en último lugar, y ya termino, tiene una tarificación. A ver, en este caso, si no me equivoco, creo que el auto judicial en torno a la desaparición del móvil viene precedido por el adelanto en torno a la investigación, la reapertura de la investigación, mejor dicho, de que la calificación había sido de un accidente y demás, y es cuando empiezan a salir en medios de comunicación que habría sospechas por parte de los Mossos de Escuadra de que en realidad todo esto no era un accidente, porque al principio Jonathan Andic estaba muy tranquilo, muy tranquilo, pero hay un momento en el cual los medios de comunicación empiezan a exponer una serie de dudas en torno al caso que nosotros nos empezamos a echar las manos a la cabeza por aquí. Y es ahí cuando, según la jueza, seguramente crea que Jonathan Andic es cuando hace desaparecer presuntamente ese teléfono móvil, ¿no? Esa desaparición del móvil se produce un poco en ese sentido. Española que demuestra que el móvil se usó también allí, en Ecuador. Ojo, por lo tanto, ojo, que acabamos de recibir una última hora. Y es que la jueza, lo está publicando ahora mismo el diario El País, investiga si hay terceras personas involucradas en la muerte de Isaac Andic. Es una información urgente que publica ahora mismo el diario El País. Y es que la instructora pide indagar el papel de la terapeuta familiar en las relaciones entre el fundador de Mango y su hijo, Neus. Menuda última hora. Yo, Adela, os he estado comentando todos estos días, cuando hablábamos, por ejemplo, de ese pase a disposición judicial tan mediático, que podía haber conversaciones en los móviles, que podía haber movimientos y calentamientos en los móviles y que se pueden decir muchas cosas en estado de nerviosismo. Por tanto, lo que digan esos móviles, los mensajes, las llamadas, los WhatsApps, van a ser muy importantes. Por eso para mí es muy importante saber desde cuándo tienen pinchado, por ejemplo, el móvil Jonathan Andic, o si consiguieron geolocalizar el móvil, el primero, este iPhone 14 de Jonathan Andic en la montaña, porque hay otra cosa también significativa en el auto de la jueza. Ella asegura sin ningún género de dudas que Jonathan hizo el camino 3 veces porque el coche estaba en el parking. Pero eso no es una prueba determinante, ni Neus, siquiera un indicio. Ni siquiera un indicio, solo lo puede decir. Y te leo directamente, insistimos, la información que está publicando a esta hora el día. Bueno, entonces, ¿por qué el coche de Jonathan Andic estaba 3 días antes allí? ¿Por qué estaba allí ese coche? ¿Por qué él no dice que su coche estaba allí? O sea, ¿fue a hacer el camino o no fue? ¿O solo fue a tomarse unas fotos allí? ¿No? Hombre, evidentemente cuando se investiga una muerte violenta de esta manera y tu coche está allí y tú no lo has dicho en 3 días anteriores, pues es raro. O sea, es que al final muchísimas de estas cosas, bueno, podemos decir que nos la explique, que nos intente asegurar por qué su coche estaba allí y demás y por qué no lo dijo, y nos lo podemos llegar a creer. Pues quedé allí en días anteriores con mi padre y no quiso venir, o había quedado con otra mujer, o lo que sea. Tendrá que contarle a los Mossos de Escuadra, pero si no, pues para la opinión pública, e incluso, bueno, no solo para la opinión pública, sino para los investigadores,
pues eso es una contradicción y algo raro, diga lo que diga esta periodista. Diario El País, en la edición de Cataluña, es una nueva resolución de la jueza y habla de la, y abro comillas, participación activa, premeditada y preparada, cierro comillas, de Jonathan Andik en la muerte de Isaac, de su padre. Y dice, esta novedad, la presunta participación de esas terceras personas, algo que en principio no se había contado ni se había previsto en ese primer auto inicial. Por eso dice la jueza, tenemos que seguir indagando, señalando a esa terapeuta familiar, Villarrubia. A mí el papel de la terapeuta siempre me ha parecido muy intrigante, pero no estoy señalando nada, simplemente estoy diciendo qué relación había con la terapeuta, solamente en terapia o también fuera de ella. Eso me parece importante. Yo sé cuando me intentan manipular y cuando recibo llamadas de familiares al margen de lo que yo estoy trabajando en terapia. ¿Quién quiso ir a terapia? ¿La familia completa o fue una terapia del padre Isaac y el hijo intentó entrometerse en ese espacio, que para mí es sagrado, por cierto, en ese espacio terapéutico para poder ejercer influencia? ¿La terapeuta formó parte de una manipulación, quizá? Esto lo planteé el primer día, lo dije abiertamente. No me desdigo, pero puede ser que ella fuera manipulada o que ella supiera que estaba formando parte de la manipulación. No es lo mismo que venga y... Bueno, todo esto está planteado a día de hoy en este auto que estamos comentando, que vimos en estos días, y se está intentando despejar dudas en torno a estas nuevas diligencias. Ahora, claro, la jueza del caso investiga y llega a creer si la terapeuta estuvo involucrada en la muerte del empresario, no de una manera en la cual ella empujase a Isaac Andik, sino que le metiese cosas en la cabeza a Jonathan, a lo mejor, vamos a decir, presuntamente, esta es una de las teorías de la posible participación de esta persona, o incluso si hubiese una participación lineal con el propio Jonathan Andik, supuestamente, ¿no? Creo que son varias de las teorías que parece plantear aquí la jueza. A ver, habla de tercera persona, que sea terapeuta, no la descarta, y la frase, o bueno, las palabras que dice son directa o indirectamente en los hechos investigados. Bueno, más o menos, ¿no? Esa que te diga, mira, total, a mi padre no le cuesta tanto, vamos a mejorar mucho la vida familiar, ayúdame a conseguir esto, que con 4 duros, porque quizás serían 4 duros para él, lo vamos a poder mejorar su calidad de vida porque va a mejorar su relación con su hijo, o si no fue así. O si fue de otra manera, si no fue tan ingenuo y tan naif esa instigación a la donación en vida. Claro, habla en esa nueva escrito, dice de la posible influencia en los hechos de terceras personas, concretamente de la psicóloga, y pone pero sus todavía va iniciales. más lejos, Adela. A ver, yo sinceramente me puedo llegar a plantear o a creer cualquier cosa, ¿no? Viendo, por ejemplo, el caso de Luis Lorenzo, viendo otros casos, el dinero para algunas personas lo es todo. O sea, hay personas que literalmente están corrompidas por el dinero, que les importa, o sea, no les importa absolutamente nada. Ni su familia, ni su padre, ni su madre, ni nadie en este mundo. O sea, solo les importa el dinero. Y lo vemos en muchos casos, ya sea en Estados Unidos, en Reino Unido y en España, pues también. Yo no sé si este es el caso, yo no sé si lo de la herencia en vida es cierto, yo tampoco sé si esta terapeuta presuntamente puede estar involucrada o haber estado compinchada presuntamente con Jonathan Andik en este tema, pero bueno, es una teoría, una hipótesis que parece que tiene la jueza en base a algunos mensajes que parece que han ido saliendo, y esta jueza pues cree en esto y ha pedido a los Mossos que lo investigue profundamente. Lo que estás diciendo incluso va más lejos, porque lo que dice es que se investigue si hay una premeditación de la acción criminal. Es decir, no solo la presunta participación, sino que además sí hay un plan previo entre la terapeuta y el acusado hasta ahora, Jonathan Andik, para deshacerse de su padre. A mí me parece, después de ver el primer auto, que llegó muy lejos de la jueza pidiendo el ingreso en prisión, ahora me parece que también tendrá que tener indicios más sólidos que los del primer auto para llegar a esta conclusión, aunque la fiscal le respalda. La fiscal también dice que hay que examinar la posible influencia en los hechos, pero una cosa es la influencia y otro lo que dice ya la jueza, que hay premeditación, es decir, que no solo influencia. Bueno, es lo que está investigando, eso es lo que quiere que se investigue. Eso dice. Si hay una premeditación en ese homicidio,
por el que imputan, investigan y ahora mismo ha evitado la prisión provisional por ese 1 millón de euros y esas medidas cautelares cada semana tiene que ir a firmar. Veremos qué es lo que dice la defensa, insistimos. El equipo del abogado Martel seguro que está a tope ahora mismo con estas nuevas diligencias, investigaciones, peticiones que está haciendo la jueza del auto, a la que, recordemos, habían puesto de prácticamente inexperta, que le habían comido la oreja, en fin. Vamos a seguir muy de cerca esa última hora, vamos a ir recopilando más datos. Neus, te doy las gracias por estar con nosotros, pero también tenemos novedades, en este caso